Pues resulta que cuando estaba estudiando en Murcia Geografía e Historia, teníamos una asignatura que era en segundo, Historia de España, con el Bermúdez, con el López Bermúdez. Y entonces nos hizo leer un libro de Tamames que es un clásico de Tamames, que es Introducción a la Economía Española. Lo que recuerdo de ese libro es que hacía una comparativa entre la agricultura de España y la agricultura de Francia. Y llegaba a la conclusión de que la agricultura de Francia era más eficiente porque hacía un uso más aprovechadito y más racional del territorio, del suelo que tiene Francia, de lo que lo hacía España. Quiere decir que España, en su apreciación, pues tenía muchos terrenos baldíos, sin utilizar y sin aprovechar. Yo antes, cuando iba tanto a Madrid en avión, al mirar por la ventanilla, me quedaba desolado. Decía, hostia, macho, ¿esto qué es? Esto es un secarral, unas Petrulandias, aquí nada más que tierra, todo morrón, todo pardo. Quiere decir que en España terrenos baldíos hay, y muchos. Recomiendo un paseo por los alrededores de Almería. Almería está circundada de desierto. O sea, si vas a entrar a la ciudad, en los kilómetros anteriores, pues te encuentras un escenario bíblico, propio de Jordania, propio de, no sé si del Sáhara, del desierto de Gobi y el desierto. O sea que no faltan terrenos baldíos en España. Más bien debería decir, nos faltan terrenos baldíos en España para poner las plantas de energía fotovoltaica, ¿no? ¿Por qué se tienen que empeñar en ponerlas precisamente en donde más daño pueden hacer a la naturaleza y a la economía? ¿Por qué? ¿Por qué se están empeñando a ir a meter el dedo en el ojo de España, en el fondo, y de la naturaleza? ¿Por qué se empeñan en destruir la naturaleza? Arrancando los olivos en Lopera y en sitios también parecidos, quemando entera la isla de Tenerife bajo pretexto de construir después una isla inteligente. Hostia, coño. Talando pilos a mansalva en el Maestrazgo. ¿Esto de dónde viene? Bueno, racional no es, ¿eh? Práctico tampoco. Aquí la única explicación que se me ocurre es que son iniciativas dictadas por lo que llaman el príncipe de este mundo, es decir, también le llaman el rey Lucifer. Toda esta basura que no es más que basura, puta basura, ¿eh? Del transhumanismo, de la inteligencia artificial y tal, concuerda mucho con el concepto de este ángel caído, que es la luz de la inteligencia, luz Lucifer, la luz de la inteligencia humana, la luz de la inteligencia terrena y la soberbia y el orgullo, el creerse que el hombre puede alterar la naturaleza como le dé la gana, creerse que el hombre que ha nacido como hombre puede, si quiere, ser mujer, que nos pueden implantar un chip y que pueden más trasladar nuestra memoria a una máquina, a un ordenador, que ya sabéis que están floreciendo las clínicas de cambio de sexo de recién nacidos, y a la naturaleza duro con ella, ¿eh? Duro con ella. El responsable de lo que está pasando en Andalucía es el guapito señorito andaluz, siempre sonriente, siempre simpático, siempre cordial, Juanma Moreno Bonilla. Juanma Moreno Bonilla. ¿Sabéis de qué partido es o no? Sí. Este es el que ha contratado con la empresa esa que tiene un capital social de 3.000 euros
para una obra de millones de euros. Juanma Moreno Bonilla. Esto lo digo porque cuando vengan elecciones, si es que alguna vez vamos a tener elecciones en España, que ya es dudoso, pues tenéis que pensar a la hora de meter la papeleta dentro de la urna, el que quiera que dejen en paz a la naturaleza, el que quiera que dejen en paz a nuestros hijos, a sus hijos, el que quiera que se respete que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, porque así lo decidió la naturaleza, yo creo que no debería de votarle al Partido Popular, ¿eh? El Partido Popular es el engaño perfecto. El engaño perfecto. Es una retórica de derechas y una política de izquierdas. Es un caparazón patriótico con un alma podrida, sucia, con un alma woke, absolutamente, de cabo a rabo. Esto es lo que encarna el tipo de la sonrisita permanente, súper simpático. Qué simpático eres, Juanma Moreno Bonilla. Uy, cómo te quiero. Bueno, capítulo 2, el gallego. Sabéis que el gallego es el jefe de la política woke, pero no solo eso, sino que además es el señor que en Galicia hizo lo que hizo, intentó lo que intentó, ¿sabéis, verdad? Te vas a tomar el menú del día y te ponen pincho moruno por huevos. Y tú dices, no, si es que yo quiero sopa de pescado, no, pincho moruno. Es que me conformo con una tortilla francesa, no, pincho moruno. ¿Cómo? Y si no te tomas el pincho moruno, 60.000 euros de multa. 60.000, ¿eh? Es que esto se olvida muy pronto. La maldad que hay aquí, la perversión que hay aquí, la corrupción que hay aquí, que si no te tomas en el menú del día el pincho moruno, 60.000 euros de multa. Y ya me preguntaba yo entonces, cuando lo hizo, ¿qué familia se puede reponer de una multa así? Qué bonito es y qué fácil es montar una mani en Cibeles con muchas banderas españolas, muchas. Es que Pedro Sánchez esto, es que Pedro Sánchez lo otro, es que la corrupción, es que la Begoña, sí. ¿Ya? ¿Y tú qué política estás aplicando? La política woke. He visto esta mañana una especie de escrache que le han hecho a nada más y nada menos que a la que parece la niña buena del partido, que es Isabel Díaz Ayuso. Le estaban invitando a llevar los menas a su casa, a la casa de Isabel Díaz Ayuso. Porque esta chica, candorosa, simpática, estupenda y guapita como es, también tiene lo suyo, con sus leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid. Vigila vuestro voto. De todo modo, mi preferida es Doña Dolores Montserrat. Esta es que le tengo un cariño yo, es mi debilidad. No me atrevo a pedirle matrimonio porque no sé si estará casada o no, pero es mi debilidad, es mi preferida. Yo he estado 5 veces ya hablando en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, porque he presentado muchas peticiones, una de las cuales es la aquella tan famosa de la ley de costas que tuvo éxito y tal. Entonces tengo mucha costumbre de ir allí. Y en la Comisión de Peticiones ya me conocen. Y resulta que presenté en el 9 de julio del 20 2 quejas. Ya lo he contado, perdón. 2 quejas.
Una era contra una proposición no de ley que había presentado el PSOE el 20 de abril del 20 en Congreso, para que el Congreso instara al Gobierno a adoptar 12 medidas de anti-COVID, siendo la 11 la 11ª, perdón, parezco un político, la 11ª, la eliminación del dinero físico. Entonces hice una petición al Parlamento Europeo para que se llamara la atención al Reino de España, al Gobierno de España, por una razón. Básicamente es que la política monetaria, con arreglo al Tratado Constitutivo de la UE, corresponde a la UE. Es una competencia exclusiva, no compartida, exclusiva. Y aparte de esto, yo le decía otras cosas, como por ejemplo que el dinero físico es la salvaguarda de la libertad individual. Y le decía también que Rousseau había expuesto la idea de que para él el ideal del ciudadano que tenía que salir de la Revolución Francesa, o el ideal del ciudadano de la sociedad moderna, era el pequeño agricultor dueño de la tierra. Porque él sabía bien que las libertades formales, esto se parece mucho a lo que contaba Marx, la diferencia entre las libertades formales del capitalismo y las libertades materiales del socialismo, supuestamente. Él sabía que porque Rousseau era muy revolucionario en el siglo XVIII, muy revolucionario, mucho. Era muy rompedor para la época. La libertad no es nada más que una palabra vacía si no tenemos una base económica que es nuestra para oponernos al gobierno o a qué sé yo. Pero básicamente yo le dije que no, que es una cuestión de competencias, que no es competencia del Gobierno de España el unilateralmente eliminar el dinero físico. Y entonces, esta maravilla de las libertades que es Dolores Montserrat tiene novio. Aquí me tienes, Esta maravilla de las libertades que es Dolores Montserrat me coge y me dice: mire, no le admito a trámite la petición porque el terrorismo se financia con billetes. Toma ya. No es que la discutieran y dijera no. Hacemos una interpretación del precepto del Tratado Constitutivo distinta de la suya. No, es que no me la admite a trámite. Dice: no la estudio, no lo leo, no la someto a valoración. Por esa razón. El mismo día había presentado otra estupenda contra el presunto y supuesto y teórico pucherazo en España, a cargo de quien ya sabéis, que por cierto en las últimas elecciones generales, ¿no os parece sospechoso? También lo he dicho otras veces, ¿no os parece sospechoso que en las municipales del 28 de mayo se pega la gran hostia el PSOE? O sea, hace el ridículo, casi. Y en el Senado también. En el Senado, nada, mayoría absoluta de los otros. Pero ¿no os parece raro que en el Congreso sí que sacara lo suficiente como para hacer los pactos estos que ha hecho? Raro, ¿Sabéis por qué? Porque lo que él quiere es ser presidente. Lo demás no le importa. Creo yo. ¿Y quién elige al presidente? Los alcaldes no. Y las comunidades autónomas tampoco. Ni el Senado tampoco. El Congreso sí. Bueno, entonces yo le pedía a esta dama de hierro de la democracia, la Dolores Montserrat, le contaba que aquí el artículo 105 de la ley electoral pues generalmente no se cumple, o supuestamente no se cumple, porque la Junta Electoral Provincial, según me han comentado miles de veces o cientos,
o docenas o decenas, los activistas, no hace el escrutinio en contra de lo que manda la ley, que usted tiene que hacer el escrutinio, no hace el escrutinio. Entonces le denunciaba eso, le decía que por favor que mandase el Parlamento Europeo observadores a las siguientes elecciones en España para que se sentasen en la Junta Electoral Provincial y verificasen si se hace o no se hace el escrutinio. Claro, esto es que es increíble que suceda, pero aparentemente y supuestamente y presuntamente sucede. Entonces me contesta y me dice, mira, no se lo admite a trámite. Y como ya he comentado otras veces, las razones que me dio, los argumentos que me proporcionó, no es que fueran malos, ni de calidad deficiente, como lo otro, lo del dinero físico. Es que no había ningún argumento, no se lo admite a trámite. Es decir, en otras palabras, señor Ortega, váyase usted a paseo con sus peticiones. La princesa de las libertades, Dolores Montserrat, mi preferida, mi debilidad. A mí me parece que el PP se transformó en un partido globalista cuando el niño bonito pijito Pedro Casado se fue con Inés Arrimadas a ese verano del 20, creo que fue, o del 21, creo que del 20, al club de Bilderberg a que le dijeran cosas. Y a partir de ahí, pues cogió a ese partido, le dio la vuelta, lo transformó en un partido globalista woke de izquierda camuflada. Y luego el gallego este, que seguramente ha venido, cuando llegó yo creo que lo sacaron de una sima, alguien se asomó a una sima muy profunda y silbó y le dijo, oye, sube. Porque este quizá, a lo mejor me equivoco, pero quizá fuera funcionario del infierno, fuera demonio, funcionario demoníaco, trabajando de 9 a 1 y de 5 a 7, y le dijeron, no, sube que tienes que hacer cosas malas, pero aquí arriba. El Partido Popular, antes de que Aznar le cambiara el nombre de Alianza Popular a Partido Popular, yo conocía un eslogan que lo soltaba mucho en los mítines, que era lo único importante es España. Y como también he dicho muchas veces, ahora parece ser que el eslogan no confesado es lo único importante es la destrucción de España. Entonces, cuando vayas a votar, piénsalo y termino ya. Yo ahora viajo mucho en el metro y cuando viajo en el metro, pues como es tan aburrido y el viaje es largo, pues me fijo en la gente, intento averiguar un poco su perfil psicológico. ¿Y a quién votarán? Si votan. Entonces, el perfil del señor típico, clásico, o la señora de pelo blanco, de 60 y tantos años, 70 años o más, que van ahí en el metro con su pantalón y su camisa y se bajan en Alboraya y no sé cuánto y tal, no tengo ninguna duda, son votantes del PP, porque piensan que el PP, porque han visto las banderas, han escuchado hablar al gallego y ya con eso ya dicen, no, pero es que el PP, porque el PP no es lo que parece, ¿eh? Así que por favor, fijaos en lo que hacéis, porque con esto no estoy pidiendo indirectamente el voto a Vox, ¿eh? No me dedico yo a eso. No me dedico yo a decirle a la gente lo que tiene que votar, pero sí me da miedo porque estamos en una encrucijada grave y siniestra en España, en la que hay muchísima ansiedad porque se vaya el galgo de Paiporta, y sería triste que se vaya el galgo de Paiporta, que caiga ese partido
solamente para que venga el gallego a hacer lo mismo, pero con una bandera de España, ¿eh? Traidor. O no, claro. A lo mejor no eres un traidor gallego. ¿Quién sabe? Y por cierto, que hoy no es un día cualquiera, sino 26 de mayo. El día 26 de mayo no es un día cualquiera, ya lo digo yo, por si alguien tiene duda. ¿Y por qué razón? Pues porque se cumple 11 años y cumplo yo 11 años de que volví a nacer. Un accidente puede ser peligroso en la carretera, puede ser peligroso en la cocina, puede ser peligroso en la vía pública, pero es mucho más peligroso en un quirófano, ¿no? Y un atentado también, porque ya entonces, cuando pasó aquello en el quirófano, ya entonces, incluso sin COVID ni nada de esto, y hubo algunos que hicieron comentarios y dijeron esto ha sido un atentado. Y a mí me daba risa. Después han pasado una serie de cosas que ya hacen que me dé menos risa. Los médicos, algún médico dijo que yo nunca más podía volver a ser abogado. Hace 11 años dijo eso. Bueno, pues después de que dijera eso, ¿por qué no? Porque estaba ya inutilizado. Me sacaron medio muerto en el quirófano. Después de eso, al poco tiempo, estaba dando una conferencia en el Politécnico de Valencia. Después me fui a Tenerife, hice 2 juicios civiles. Después me fui a Ibiza el 20 de noviembre, esto fue el 26 de mayo. El 20 de noviembre me fui a Ibiza a dar una conferencia sobre el tema de las plataformas del petróleo. He estado hablando 2 veces en el Parlamento Europeo, pues que no iba a poder seguir siendo abogado, ¿no? He hecho un montón de juicios, he hecho un montón de conferencias, he escrito 4 novelas y me decía todo el mundo en la rehabilitación, los expertos, cuando yo llegaba allí: ¿y tú a qué te dedicabas? ¿A qué te dedicabas? ¿A qué te dedicabas? O sea que el ánimo que le daban al paciente era darlo por muerto. Me prohibió, la jefa del invento me prohibió, no voy a explicar lo que ha sido, me prohibió trabajar en la habitación del hospital en temas del despacho. Y yo estaba trabajando con unas carpetas que me traían de expediente y yo dictaba los correos electrónicos desde la cama, porque me daba a mí la gana. Y le dije: oye, Carmen, ¿y por qué no puedo? Y dice: pues que no está capacitado para tomar decisiones, me dijo. En aquella época hice una entrevista en directo con la cadena SER, la última entrevista, porque la cadena SER eran muy amiguitos míos, en La Palma me refiero, no en Madrid. Hasta que dejaron de serlo y se acabó. Después de aquella entrevista emblemática sobre el nuevo orden mundial que mucha gente conoce, y otras que me hicieron sobre la reforma de la Constitución, hasta que dejaron de ya fuera, ¿no? Una vez le pregunté al jefe de la emisora de La Palma, le dije: oye, ¿cómo es posible que, diciendo yo las cosas que digo, que te toleren hacerme estas entrevistas a mí? Y dice: no, es que lo hemos comprobado. Y dice el jefe que cuando hablas tú sube la audiencia. Pero eso se acabó. Se acabó. Hace 11 años que no me han vuelto a llamar y ya está. Y yo tan a gusto. Bueno, me podéis felicitar el 11 cumpleaños. El 11º cumpleaños. Pepe, que parece un político. Parece idiota.